El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Entramos entonces en la epístola a los Gálatas, estamos en el capítulo 1 y nos corresponde hoy desde el versículo 10 en adelante para cerrar este primer capítulo de Gálatas. Y ya lo explicábamos en la reflexión anterior cuál fue el propósito de la escritura de esta carta una vez que el apóstol Pablo los visita, les lleva el mensaje y con fervor ellos se convierten y luego los vuelve a visitar y ahora encuentra en ellos que hay tibieza, que hay frialdad, que hay dudas y que están como tratando de tambalear frente a ese mensaje que inicialmente él les había predicado. Dice en el versículo 10, Gálatas capítulo 1, versículo 10, ¿creen que estoy tratando de quedar bien con la gente o quedar bien con Dios? Yo solo quiero la aprobación de Dios, no estoy tratando de quedar bien con la gente. Si quisiera caerle bien a la gente, no sería un siervo de Cristo. Esta palabra es muy importante para nosotros que somos mensajeros de esperanza, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Nosotros tenemos muchas dificultades cuando estamos predicando el mensaje del Evangelio, sobre todo si nuestro mensaje del Evangelio es un Evangelio completo, cristocéntrico, que no mueve oración, que no mueve emociones, que no estamos llevando a la gente a unos estados de histerismo, que sean histéricos en sus situaciones, sino que sea gente racional, gente que entienda, que se conecte con la palabra. No les estamos moviendo sus emociones, los estamos llevando a reflexionar, a conectar su cerebro con la palabra, a entender, a reflexionar, para que puedan cambiar esos paradigmas de vida que tienen. Y entonces puedan entrar ahora en una relación directa con el Señor a través de la palabra y a través de la oración. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros pretendemos hacer ese trabajo, entonces pareciera que no mucha gente le gusta. Entonces aquí viene el desafío de Pablo. ¿Soy yo un siervo de los hombres o soy un siervo de Cristo? Y nos queda claro, amigos, que la tarea de nosotros es predicar el mensaje del Evangelio limpio, claro, diáfano, como aparece en la Escritura, que no podemos colocarle otras cosas, ni quitarle ni ponerle, porque ahí está escrita la palabra en el libro de Apocalipsis, las maldiciones para el que le quita o para el que le añade, porque está dada la palabra completa. Así que hacemos bien en tomar este mensaje, reflexionarlo y mirarlo al pie de la letra. Hermanos, quiero que entiendan que las buenas noticias, es decir, el Evangelio que yo les anuncié, no son un mensaje humano. No recibí este mensaje de los seres humanos, ni tampoco ellos me lo enseñaron. Lo recibí de Jesucristo. Y ahí está haciendo referencia a su conversión de Lucas, el libro de Hechos, el relato que hace el doctor Lucas de cómo fue que Pablo tuvo su conversión, cómo fue derribado y cómo duró durante 3 días escondido en un lugar, sin ver la luz del día, sin comer ni beber, estando en absoluto ayuno. Su mente, su corazón, su voluntad, su temperamento y su carácter fueron completamente transformados. Así que él no recibió una orientación, una inducción, una enseñanza, una catequesis o un discipulado de ningún maestro y de ningún apóstol, sino directamente de Jesucristo. Ustedes han oído la clase de vida judía que yo tenía antes de perseguir a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Me destacaba entre los de mi edad por mi patriotismo judío. Me esforzaba más que los demás en cumplir las tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados. Pero Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó a su servicio. Dios me eligió para anunciar las buenas noticias de su Hijo a los que no son judíos. Por eso Dios mismo me dejó ser un hijo y aprender de Él. Cuando Dios me llamó, yo no busqué ayuda ni consejo de nadie. Tampoco fui a Jerusalén a ver a los que ya eran apóstoles. Al contrario, me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego volví a Damasco. 3 años después, fui a Jerusalén a conocer a Pedro y me quedé allí con él durante 15 días. Ahora preguntémonos, ¿qué son 15 días en comparación con 3 años y medio? Bueno, vamos a pensar, vamos a poner en contexto esta parte que acaba de escribir aquí el apóstol Pablo para darnos a entender a nosotros. Vamos a suponer una visita
trayéndola al tiempo posmoderno en que hoy vivimos. Entonces vamos a decir que el apóstol Pedro tenía guardado todo en la memoria USB, en su portátil, en su celular, y tenía todas las imágenes y todas las evidencias. Así que lo único que hizo fue prestarle al apóstol Pablo entonces esa USB, prestarle esa memoria, mandarle los correos, tomar las fotos, los videos y todo, y pasárselos para que el apóstol Pablo lo único que hiciera fue sentarse a leer toda la historia que le dictó Jesús, todos los relatos de los evangelios, las enseñanzas, las parábolas, los discursos y todo lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Pues eso sería muy fácil, ¿verdad? Pensando en el tiempo de hoy. Porque hay mucha gente que quiere eso. Hay personas que están tan interesadas que cada vez que van a una conferencia, a un congreso, lo que sea, inmediatamente le pasen las memorias, les pasen los mensajes, les pasen las diapositivas y les entreguen una USB, les entreguen una memoria con todos esos archivos, y entonces al regresar ya tienen todo el conocimiento, tienen toda la teoría y ahora van a poder predicar como aquellos predicadores o conferencistas que tuvieron. No nos equivoquemos, amigos. No. El apóstol Pablo le tocó recibir directamente del Señor Jesucristo por revelación del Espíritu Santo la palabra, la enseñanza y la doctrina, porque no existía en ninguna parte. No existía, no estaba escrita en ninguna parte. Incluso los mismos discípulos tenían que ir en el día a día con Jesús por uno y otro lugar, viéndolo hablar, escuchándolo hablar, viéndolo actuar, viéndolo hacer milagros, trabajando temas de una y otra clase, y ellos ahí pendientes de todo, pero ni siquiera tomarían nota porque no era la costumbre de su momento para ellos. Posteriormente, algunos de ellos entonces hacen resúmenes, y por eso aparecen los 4 evangelios biográficos, donde cada uno presenta desde su punto de vista y dependiendo hacia quién está escribiendo, para quién es, a quién es el destinatario, entonces va a enfatizar en algunos temas que son muy importantes. Pero Pablo concretamente está dando testimonio. 3 años después fui a Jerusalén a conocer a Pedro y me quedé allí con él durante 15 días, solo 15 días. Pero en ese tiempo no conocía a ningún otro apóstol, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Dios sabe que todo lo que digo es verdad. Luego fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Es decir, después de los 15 días de tener el gusto de estrechar la mano del apóstol Pedro y de solo ver a Santiago, no vio a ninguno de los demás, o sea, le faltaron 10 más por verlos todavía y conocerlos en persona, y físicamente no los conoció, regresó y se fue hacia otras regiones a enseñar el mensaje que le ha sido revelado. Fui a las regiones de Siria y Cilicia, y ninguna de las iglesias de la región de Judea que están en Cristo me conocía personalmente, solo habían escuchado esto de mí. El que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe que una vez quiso destruir. Ellos daban gloria a Dios por mi causa. Testimonio poderoso, testimonio extraordinario. Un hombre que tenía tanto conocimiento, tanta sabiduría, que tenía tanto roce social, que pertenecía al grupo de la élite, de la gente, del sistema religioso judío, que conocía como un experto la ley, la Torá, las tradiciones y todo lo demás. Y cómo es llamado por el Señor y cambia completamente esa mentalidad para que ese pacto antiguo quede atrás y ahora sea portador de un nuevo pacto, de esperanza para toda la humanidad. Por eso Él fue enviado a los gentiles, es decir, a los no judíos, a todos los demás pueblos. Y a esos otros pueblos, no judíos y no cristianos, al llegar a predicarles el mensaje del nuevo pacto, obviamente que no se les podía traer las tradiciones judías para pedirles la circuncisión y para pedirles todo lo demás. Cuando miramos esto, tenemos que fascinarnos, ministros, predicadores de esperanza. Tenemos que fascinarnos de la forma como el Señor capacita a sus hombres, capacita a sus siervos, a sus ministros, les da sabiduría, entendimiento, capacidad, oratoria, recursividad, fluidez del Espíritu en su vida para llevar adelante el mensaje, para que esa palabra que se predica tenga vida, tenga poder, tenga autoridad, tenga unción y produzca transformaciones y cambios en las vidas de las personas. Esa es nuestra labor diariamente, ese es mi consuelo y mi esperanza. Por eso diariamente envío estas reflexiones, porque lo que yo anhelo es que pueda llegar al corazón de una persona, siquiera
en el día la reflexión a una persona que pueda entender y pueda cambiar la manera de pensar, y todas esas tradiciones religiosas que ha tenido las deje atrás y entre en conexión con la palabra de Dios, no con las tradiciones religiosas, y puede entrar en conexión con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que restaura la mente del hombre, la que lo coloca en dirección con Él, en conexión con Él. Y puedes conocer a Dios a través de la palabra, y puedes relacionarte con Él a través de la palabra, y puedes hablar con Él a través de la oración. ¿Qué tal si oramos hoy? Dando gracias a Dios por lo que ha sido la introducción a Gálatas y las enseñanzas que de ya el apóstol Pablo empieza a colocar ahí sobre el escritorio, sobre el pupitre, para que nosotros las miremos, las leamos, las interioricemos y podamos compartirlas en el tiempo presente también. Señor, muchas gracias por esta reflexión del día de hoy, por las enseñanzas maravillosas del apóstol Pablo, por la lucha que este hombre tuvo para fundamentar las iglesias al comienzo, no solamente predicando el mensaje del reino, sino defendiendo, Señor, ese mensaje, esa doctrina limpia y pura que recibió de ti por revelación del Espíritu Santo. Enséñanos hoy por hoy a ser celosos también de esa doctrina cristocéntrica, para que nada ni nadie pueda dañar y trastornar la mente de esos nuevos convertidos que están entrando en el reino de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.